Sean todos bienvenidos nuevamente a este programa Padre y Pastor, hoy domingo 6 de noviembre. Acabamos de celebrar hace pocos días la fiesta de los fieles difuntos, o mejor dicho, la conmemoración de los fieles difuntos. Y por eso creo que es muy bueno que todos nosotros nos detengamos un momento a reflexionar como cristianos sobre el sentido cristiano de la muerte. Y para conversar sobre este tema, he querido invitar en esta oportunidad al doctor Tubalcaín Fuenmayor, que además de médico es también diácono permanente de aquí, de nuestra arquidiócesis de Maracaibo, y se encuentra actualmente al frente también del secretariado arquidiocesano de Pastoral Social. Así que le damos la bienvenida al doctor Tubalcaín. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es una persona ya que tiene una larga trayectoria en la vida profesional como médico, y tiene también unos cuantos añitos ya como diácono. Yo creo que con esos pergaminos puede ayudarnos no solamente a reflexionar sobre el tema que queremos abordar con nuestros televidentes y radio oyentes, sino también dar su testimonio de cómo un cristiano piensa en su muerte, qué sentido le da a la muerte de un cristiano, cómo se relaciona también con los seres amados que los han precedido en ese acontecimiento y cómo se mantienen en relación de fe con cada uno de ellos. Muy bien, gracias, monseñor. Vamos a empezar, si quiere, doctor, haciendo algunas distinciones, porque el tema de la muerte se puede abordar desde muchos puntos de vista, y aquí no los vamos a tocar, sino enfocarnos en el sentido cristiano. Pero sí quiero que aprovechemos la presencia del doctor Tubalcaín, que es médico y es diácono, para que nos ayude a definir un poco ese momento de la muerte y qué diferencia hay entre dejar a una persona terminar tranquilamente sus días y lo que cada vez la sociedad moderna quiere imponernos como el derecho de una persona a la eutanasia. Sí, ese momento de la muerte, pues, es un momento terrible para el hombre, ¿no? Y de hecho tenemos tanto temor, a pesar de decir que podemos estar preparados, ¿no? Y de la certeza. Sí, ¿no? Entonces, pero sin embargo, tenemos que tener cuidado en de no precipitar ese momento, ¿no? Encontramos pacientes que están, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, como dice popularmente la gente, llena de tubos, mangueras, es decir, con todos estos aparatos que mantienen una vida artificial, ¿no? Por un momento. Pero llega un momento en que hay que tomar una decisión, ¿no? Una decisión, retirar esos instrumentos que son artificiales, que mantienen una vida artificial, y dejar que la persona se entregue realmente a ese momento de la muerte. Incluso yo creo que existe en muchas partes personas que antes de entrar en una clínica, sabiendo que puede llegar a encontrarse en ese estado extremo, dejan muy claro: mire, yo no quiero que se me someta a lo que llaman a un hostigamiento, a un acoso medical. Sí, ya medicalmente hablando, pues no hay nada que hacer y solamente queda la persona en manos de Dios. Sí, realmente todos esos procedimientos son muy agresivos, ¿no? Y ponen en peligro el respeto a la dignidad de las personas, ¿no? Es decir, de morir en paz, tranquilo, ¿no? Y también está el peligro de que se vean los intereses económicos en la prolongación de una persona en una unidad de cuidados intensivos, que sabemos es muy costosa. Exacto. Lo que sí es importante es que hay que hacer todo para mantener la vida, ¿no? Así es. Eso sí, o sea, sí.
No es simplemente una persona llevó algo y se dejó que se muriera. No, hay que hacer todo. Y sobre todo lo fundamental para el personal de salud, el médico en particular, es disminuir hasta donde sea posible el dolor y el sufrimiento para que esa persona pueda entrar en esa paz interior que es necesaria para su reconciliación con él, con su familia, con Dios, ¿no? Sí, es lo que llamamos como asegurarle una muerte lo más digna y humana posible. Exacto. Sí. Y lo otro es también a veces posicionar a los familiares que se resisten a que se les retiren todos estos instrumentos para prolongar la vida, pero no tiene sentido, ¿no? Porque están sometiendo a su familiar a un sufrimiento más prolongado y al final va a morir, ¿no? Sí, muchas veces son actitudes más bien egoístas. De las personas que están muy apegadas y con muchísima razón a ese ser que está en las últimas y no lo dejan partir. Sobre ese punto volveremos porque también ocurre muchas veces que las familias llaman al sacerdote en momentos ya finales cuando aquella persona ya ha perdido conciencia y no puede ser preparada para partir en paz. Ya volvemos. Estamos hablando con el doctor Tubalcaín Fuenmayor, diácono permanente de la Arquidiócesis de Maracaibo, sobre este tema tan importante, la visión cristiana de la muerte, y estábamos conversando sobre la importancia de que ese momento, desde el punto de vista médico, pues sea un momento lo más digno y que le permita a la persona entregar su vida a Dios en paz y en tranquilidad y por consiguiente evitar todos esos hostigamientos que son inútiles de prolongar porque no van a garantizar que la persona ya pueda revertir su proceso de término vital. Y queríamos también, estábamos conversando, doctor y diácono Tubalcaín, sobre la necesidad de que esa persona sea atendida a tiempo también por parte del sacerdote. ¿Qué experiencia tienes tú sobre ese tema que la gente tarda tanto para llamarlo? ¿Por qué? ¿Qué hay allí? Sí, yo creo que en parte esa misma aprehensión que se tiene sobre la muerte, que no se acepta que ya el familiar está en ese momento, ¿no? Y aspira con eso a prolongar la vida. Y sobre todo, ahí hay mucho todavía en nuestra cultura, aquello de que si lo visita el cura, a los 3 días se muere, ¿no? Entonces eso produce siempre un rechazo más. Y por eso quieren dejar eso hasta el último momento, y cuando muchas veces, pues en experiencia, uno llega, ya la persona no tiene conciencia, está muy débil y se pierde la oportunidad de ayudarle más a partir, porque yo creo que eso es importante, que queramos a nuestros seres amados, los queramos y sean muy amados, que estemos apegados a ellos, todo eso es natural y es normal, pero desde el punto de vista cristiano tenemos que empezar desde el mismo momento en que nacemos a ofrendar nuestra vida a Dios y entender que esta vida es un paso, un tránsito, un pasaje para entrar en la vida plena, en la vida real y verdadera, que es la vida plena y eterna con el Señor. Por consiguiente, no podemos pretender apegarnos a esta tierra, apegarnos a la condición terrenal de nuestros seres amados, sino que tenemos que tener la gracia, porque es la gracia y un don, y tenemos que pedirla mucho, de saber desprendernos y saber entregarlo al Señor, y de esa manera prepararlo mejor para que cuando todavía esté consciente y alerta pueda hablar con el sacerdote y hacer así su entrega mucho más fácil. Generalmente ese acto no se hace en un señor, porque lo que habitualmente se acostumbra es la unción de los enfermos, ¿no? Pero recordemos que ese sacramento antes lo llamaban la extrema unción. Sí, ¿no? así es. Que significaba, todavía eso aquí en todavía la gente en la conciencia popular todavía se fijaba extrema unción, ya lo último para morir, ¿no? Sí.
Y el sacramento de la unción, pues es todo lo contrario, ¿no? Así No es solamente un sacramento de los enfermos, como se llama ahora. enfermos. La unción de los enfermos, ya no se habla de extrema unción, sino unción de los enfermos, y es una gracia que el Señor le ofrece a un cristiano para que ese momento de sufrimiento, de dolor, lo pueda enfrentar cristianamente, con esperanza y con entrega en las manos de su Señor. Y previo a eso, que es algo que poco se practica, lo que se conoce es la unción apostólica, es decir, aquella preparación del enfermo que ya está en esa situación, de explicarle o de ayudarle a que vaya a ese momento de la unción, pues mejor preparado y de aceptación de su muerte, ¿no? Yo creo que la gravedad de un ser amado, de un ser querido, de un pariente, de una familia, pone también en evidencia muchas veces el grado de fe con la que nosotros vivimos ese momento. Ya no es solamente cómo lo ha de vivir esa persona, que es importante que lo viva como cristiano, pero yo, que soy su esposo, su esposa, su madre, su hija, su hijo, ¿cómo voy yo a prepararme para que ese ser que tanto amo viva también ese momento lo mejor posible, porque es el mejor regalo que le puedo hacer? Y a veces muchas personas, por no vivir y orar este momento y no entregárselo al Señor, se ponen muy nerviosos, muy tensos, se agitan mucho. Hace poquito conversábamos fuera del programa que hasta le despierta como sentimientos de culpa y creen que tienen que ver de qué manera ya, quizás un poco tarde, pueden revertir algunas cosas que hicieron con ese ser querido y al cual le quieren pedir perdón de otro modo. Sí, yo creo que hay mucha ignorancia dentro de nuestros creyentes sobre ese momento, ¿no? Y por eso nos causa tanto temor el momento de la muerte. No lo entendemos que eso podría ser como un acto de amor, ¿no? Un acto de amor libre de ese Dios que desciende para recibirlo y del hombre, de la libertad del hombre que se entrega, ¿no?, a Dios. Y entonces eso debemos concebirlo como un momento bellísimo de amor, de ese encuentro, una cita de amor en libertad, ¿no?, podríamos decir así, ¿no? Y eso es una belleza en la que debemos más bien recrearnos y alabarlo en ese sentido, ¿no? Pero esa no es la concepción que la mayoría de nosotros los creyentes tenemos, ¿no? Sino hay todo un reaprendizaje, ¿verdad? Que tenemos que hacer, porque si no es la separación, el dolor, ¿no? La ruptura, nos centramos ¿verdad? en eso, ¿no? Sí. Bueno, de verdad que todo lo que estamos diciendo aquí son verdades muy profundas y muy comprometedoras que nos llaman a revisar cómo nosotros estamos viviendo esos momentos cuando se nos han presentado, sin duda alguna, a todos, en el momento de la partida de un ser querido, una abuela, un abuelo, que son las primeras experiencias que tiene un pequeño, un joven, para vivir esto, y se fija inmediatamente cómo su mamá, cómo su papá viven esos acontecimientos. Bueno, vamos a ir a una pausa y en el tercer momento, que será el final de nuestro programa, quisiéramos que el doctor Tubalcaín, como médico y como diácono, nos diera algunos consejos suyos desde su experiencia, algunas recomendaciones que ayuden a las personas, a todos ustedes, a todos nosotros, a vivir cristianamente ese momento. En este tercer momento, en esta conversación con el doctor Tubalcaín Fuenmayor, diácono permanente, queremos cerrar algunos puntos que hemos venido tocando en este programa sobre el sentido cristiano de la muerte, porque estábamos viendo que de todos modos muchos de nosotros hacemos previsiones sobre la muerte, ¿verdad? Buscamos asegurarnos el lugar donde nos van a enterrar, tomamos previsiones también de otro tipo,
pero nos cuesta tomar la previsión y la preparación con relación a la muerte misma de la persona para que la viva. ¿De qué le sirve un hermoso monumento en el cementerio, verdad? Con una bellísima lápida de mármol, con una inscripción memorable, si en el momento en que más lo necesitaba sentir la compañía de Dios, tú se la negaste, ¿verdad? Porque tuviste temor de que eso lo fuera a dañar o lo fuera a asustar o lo fuera a enviar de una vez a la otra vida. Tenemos que tener fe en Dios y confianza en Dios. Sí, es costumbre de nuestra gente, lo que usted mencionaba de eso, ¿no? De los momentos, de esa preparación del terrenito en el cementerio, como decimos, ¿no? Y se preocupa muy poco sobre las condiciones realmente de paz, de tranquilidad de la persona para que vaya hacia ese momento difícil, ¿no? Que es un momento decisivo, un momento donde la gracia de Dios, pues así como que asalta el último momento para llevarnos al dar el salto a la vida eterna, ¿no? Y entonces es importante que el familiar tenga conciencia de eso y facilite y rompa un poco la resistencia a veces del enfermo a recibir esa ayuda, ¿no? Sí, porque tenemos que tomar en cuenta eso que dice el doctor. La misma persona que está pasando ya a la casa de Dios, cuando ve la resistencia de su familia, de sus seres queridos, los ve sufrir, los ve llorar, quisiera también hacer un supremo esfuerzo para quedarse, para prolongar. Y eso, en vez de ayudarlo, lo que está haciéndole es sufrir más, porque el sufrimiento de los suyos le llega todavía en ese momento, ¿verdad? Hasta que no pierda su conciencia. Entonces, tenemos que ayudar a la persona a liberarse, a sentirse tranquilo. Te amamos, te queremos, eres un ser que nunca vamos a olvidar, pero sabemos que es tu hora, el Señor te está llamando, te queremos ayudar a que eso sea un momento bello y grande también en tu vida. Sí, la experiencia que tenemos a través de la pastoral de salud es precisamente eso, más que suministrar algunos insumos necesarios para el enfermo, es acompañarlo en ese momento de difícil para él, porque se siente abandonado, se siente triste, incluso hasta traicionado, y puede estar hasta enojado con Dios por la situación en que se siente. Entonces, acompañarlo en ese proceso para que él descubra la presencia de Dios en su vida, ¿no? Tenemos ejemplos importantes de personas que hemos acompañado. Por ejemplo, recuerdo un colega médico muy bien preparado, muy científico, y que tuvo una serie de circunstancias casi seguidas. Era una persona que estaba así conversando con uno y de pronto entraba en coma y se despertaba a los 3 días consciente exactamente como antes, ¿no? Y se descubrió que era una serie de manifestaciones de tipo canceroso, ¿no? Que lo fueron deteriorando. Y lo fuimos acompañando en ese proceso. Era una persona creyente, allí realmente el trabajo fue un poco más fácil, porque ella estaba abierta a eso, pero su formación científica lo mantenía un poco cerrada. Y lo fue llevando entonces a que ella fue descubriendo eso y se fue entregando, ¿no? Aceptando ya con seguridad, dejó de buscar información sobre explicación de lo que tenía y fue aceptando esa condición de que estaba enferma y que definitivamente ella iba a llegar a ese momento en un tiempo muy corto, ¿no? Y fue aceptando y se vio esa madurez. Ese cambio. Y son personas que mueren tranquilas, que mueren en paz, ¿no? Sí. Porque, y eso es lo que tenemos que buscar, pedirle a Dios para nosotros y que seamos instrumentos para una muerte lo más pacífica, lo más apacible de nuestros seres queridos. Vamos a concluir este programa con una oración, precisamente para pedirle al Señor la gracia de una buena muerte para aquellos que tengamos que asistir y atender, sea como médicos, sea como enfermeras o paramédicos, o sea como parientes y familiares, también para nosotros mismos. Padre de misericordia, fuente de la vida humana y eterna, te bendecimos y te alabamos, te damos las gracias por el regalo de la vida, por habernos mostrado la belleza de la vocación de vivir.
La vida es tan hermosa que no concebimos la idea de morir, aunque sea transitoriamente, para darle paso a la vida eterna. Por ello, te pedimos, Padre, que así como resucitaste a Jesús de entre los muertos, nos resucites también a nosotros que amamos a Jesucristo y que a semejanza de Él tengamos acceso a la vida plena y verdadera en tu amor. Por intercesión de San José, Padre nutricio de tu Hijo amado Jesús y patrono de la buena muerte, aumenta nuestra fe y nuestra confianza para que en el momento de nuestra muerte se disipe o minimice el miedo natural que todos sentimos antes de dar este paso tan trascendental para nuestra existencia. Y como tu Hijo Jesús en la cruz, digamos también en ese momento: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y a ti, Santa María, nuestra Madre del Cielo, te pedimos nos obtengas la gracia de una buena muerte y acojamos la nueva vida con paz, gozo y agradecimiento. A Dios, uno y trino, a ti y a todos los seres que amamos y nos amaron en la tierra, a los cuales dejamos bajo tu protección. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por haber sintonizado nuevamente este programa. Gracias al diácono médico Tubal Caín por haber estado con nosotros. Que tengan un feliz día domingo y los espero el domingo que viene para un nuevo programa Padre y Pastor.